Hola amigos de las ciencias naturales y de la agronomía. Yo soy Adriana Rojas, su microbióloga de cabecera, y el día de hoy voy a tratar con ustedes el tema de la solubilización de fósforo. Para tratar este tema vamos primero a hacer un recuento de lo que es el fósforo. El fósforo es un elemento químico que podemos ubicar en la tabla periódica, aquí en este lugar. Tiene el número atómico 15, está incluido entre los no metales y su símbolo químico es la letra P. Más adelante en las diapositivas posteriores vamos a ver que se refiere mucho a este elemento utilizando la letra P. El fósforo es un elemento vital para todos los seres vivos. Hace parte de moléculas tan importantes como el ADN y el ARN, que son las moléculas que almacenan la información genética de todos los organismos. Vemos acá en la molécula de ADN que está incluida en el esqueleto de desoxirribosa fosfato. Aquí está, este es el grupo fosfato. Vemos que es un fósforo rodeado de 4 oxígenos. Y esta es la forma más común en que se encuentra el fósforo en los organismos vivos, como fosfatos. También lo podemos encontrar en las membranas celulares de todos los organismos, que están compuestos básicamente de las mismas moléculas que se llaman fosfolípidos. En este caso los podemos ver aquí como círculos azules correspondientes a los mismos grupos fosfato que estábamos mirando anteriormente. Y también hacen parte del adenosintrifosfato, que es la molécula que utilizan los seres vivos como moneda energética para todas las funciones metabólicas que realizan. El ATP es una molécula que tiene 3 grupos fosfato. Aquí está el primero, el segundo y el tercero. Por eso se denomina, como se denomina, que es trifosfato. También en los animales que son vertebrados, que tienen huesos, y en aquellos animales invertebrados que no tienen huesos, sino que en lugar de ello tiene exoesqueletos sólidos, el fósforo hace parte fundamental de estas estructuras minerales que le dan la rigidez tanto a los huesos como a los exoesqueletos, formando los denominados minerales de hidroxiapatita, que combinan calcio y grupos fosfato. Ahora vamos a hablar acerca del ciclo del fósforo en la naturaleza. El fósforo lo podemos encontrar en minerales en la naturaleza, formando rocas que denominamos minerales de apatita. Estos minerales también se les puede llamar francolita o fosforita. Vamos a llamarlos en adelante apatitas. ¿Listo? Estas apatitas se originan a partir de depósitos sedimentarios en un 80-90%, que corresponderían a fósiles de cuerpos acuáticos de la antigüedad, de miles de millones de años atrás en la historia del planeta. O también pueden originarse a partir de depósitos ígneos. ¿Qué quiere decir esto? Que se originan a partir de erupciones volcánicas en un 10-20%. Los minerales de apatita generalmente tienen grupos fosfato unidos a calcio, o eventualmente están unidos a flúor, a cloro o a grupos hidroxilo. Estos minerales que contienen fósforo en grupos fosfato tienen diversos rangos de solubilidad en agua. Hay minerales que son muy solubles en agua y hay otros minerales que son poco solubles en agua, dependiendo de cuál es el elemento que está acompañando a los grupos fosfato que están atrapados en la roca. En el ciclo del fósforo, el agua, puede ser el agua lluvia, entra en contacto con las rocas fosfóricas, disolviendo el fósforo que tienen incluido en ellas. Este se libera a la solución del suelo como ortofosfatos monovalente, que es el que vemos aquí con 2 hidrógenos, o divalente, que es un fosfato que solamente tiene un hidrógeno. En los suelos ácidos es más común encontrar ortofosfatos monovalentes,
y mientras que en los suelos alcalinos es más común encontrar ortofosfatos divalentes. En suelos que tienden a la neutralidad encontramos los dos tipos de fosfatos en proporciones 50-50. Estos fosfatos ya son solubles en agua, están biodisponibles para que las plantas los puedan tomar. Las plantas los toman, los integran a su biomasa y utilizan este fósforo en todas sus funciones fisiológicas. Otro grupo de fosfatos que quedan solubles en la solución del suelo se lixivian, van por el agua freática hasta cuerpos acuáticos superiores, llegan a estos ecosistemas acuáticos y allí también son tomados por los organismos que habitan esos ecosistemas, ya sean plancton o plantas o otro tipo de organismos primarios. La disposición de unas grandes cantidades de fósforo soluble en la solución del suelo que se lixivia y que llega a cuerpos acuáticos conoce el problema ambiental que se conoce como eutrofización, que es el sobrecrecimiento de material vegetal en los cuerpos acuáticos debido a que está contaminado por un exceso de fertilizantes, en este caso fertilizantes con fósforo. Bueno, más adelante vamos a tocar tangencialmente este tema nuevamente. Ahora, con respecto al ciclo del fósforo, este fósforo se puede trasladar también a otro tipo de organismos a través de las cadenas tróficas. ¿Cómo se hace? Los organismos primarios que toman el fósforo, en este caso del suelo, y lo fijan a su biomasa y lo utilizan en sus procesos metabólicos, trasladan ese fósforo a organismos, en este caso herbívoros, que consumen esta biomasa y integran a su propia biomasa el fósforo de la hierba o del vegetal que consumieron. Luego, estos organismos son consumidos a su vez por organismos carnívoros, quienes también van a integrar en su propia biomasa el fósforo que obtienen a partir de los organismos herbívoros. De la misma forma sucede en los ecosistemas acuáticos. Hay organismos que consumen plancton o consumen plantas acuáticas y a partir de este alimento van a adquirir el fósforo que necesitan para su subsistencia, y a su vez estos organismos son consumidos por carnívoros acuáticos que también van a obtener el fósforo necesario para su subsistencia a partir de los organismos herbívoros que consumen. Ahora, cuando los organismos mueren, esa biomasa va a quedar con el fósforo atrapado dentro de ella, y ese fósforo en el suelo, cuando regresa al suelo, va a ser parte de la materia orgánica, ¿cierto? Que corresponde a todos los detritus de los organismos después de morir. Por eso se dice que la materia orgánica del suelo corresponde entre el 20 y al 80% de las reservas que tiene un suelo de fósforo. Pero este fósforo, cuando está atrapado en la materia orgánica, no es biodisponible. Es decir, las plantas no lo pueden tomar. Necesita que suceda un proceso que libere el fósforo desde esa materia orgánica para que nuevamente sea soluble, entre a la solución del suelo y las plantas nuevamente puedan volver a tomarlo y vuelva a entrar a la cadena trófica de la misma forma que lo hizo al principio. Cuando eventualmente sucede que en el suelo se producen enzimas fosfatasas, que más adelante vamos a mirar un poco más sobre ellas, que liberan el fósforo de la materia orgánica y lo liberan a la solución del suelo, este fósforo también puede tomar otra vía, que es lixiviarse nuevamente y llegar hasta los cuerpos acuáticos. En los cuerpos acuáticos, este fósforo va a quedar allí en solución, eventualmente puede reaccionar con los minerales que contenga el agua y formar minerales
insolubles. También, igual que en los ecosistemas terrestres, en los acuáticos, al morir los organismos que habitan estos ecosistemas, el fósforo va a quedar ligado a su biomasa. Puede quedar indefinidamente ligado y simplemente los detritus de estos organismos van al sedimento, o puede eventualmente también liberarse al agua, solubilizarse nuevamente y precipitarse hacia el sedimento acuático. Este sedimento acuático, después de muchos años y procesos de fosilización que duran millones y millones de años, puede dar lugar nuevamente a roca fosfórica o minerales de apatita. Pero, como les comentaba, ese es un proceso que dura muchos miles de millones de años, que en muchas generaciones humanas no es posible observarlo. Por lo cual se considera que el fósforo, o por lo menos el fósforo que viene desde la roca fosfórica, es un recurso no renovable. Las plantas, como todos los organismos, necesitan fósforo para sobrevivir, y cuando se ocasiona una deficiencia de fósforo en el suelo, las plantas sufren las consecuencias. ¿Qué sucede? Como no tienen suficiente fósforo en sus raíces, ellas lo que van a hacer es elongar raíces para tratar de buscar desesperadamente el mineral que les está haciendo falta. Por tanto, hay un detrimento en el crecimiento del tallo. Ellas desarrollan tallos cortos y raíces muy largas. O sea, hay un cambio en la proporción entre el tallo y la raíz. También pueden desarrollar hojas de color verde muy oscuro, o también hojas de color violeta o rojizo que reflejan la producción de antocianinas, que les da esta coloración. También otro síntoma que presentan es que las hojas nuevas son de un tamaño muy pequeño, inferior a lo normal. Y bueno, para entender por qué es importante saber acerca de microorganismos solubilizadores de fosfato, por qué suena tanto ese tema que tiene que ver con la agricultura, que tiene que ver con el fósforo y las plantas, vamos a hacer un breve recuento de cómo se producen los fertilizantes tradicionales. Los fertilizantes tradicionales fosfatados provienen de la extracción minera de rocas de apatita. Aquí podemos ver una fotografía de una mina de extracción de rocas de apatita, y aquí podemos ver las rocas. Esta roca fosfórica puede tener diversas solubilidades en agua. Puede haber rocas muy solubles en agua, que tengan fosfatos muy solubles en agua, que se denominan altamente reactivas, o puede haber rocas fosfóricas que sus fosfatos sean poco solubles en agua por la combinación de otros elementos que contienen, por lo cual se denomina que son poco reactivas. Para el comercio internacional de fertilizantes fosfatados, se prefiere, por supuesto, aquellas rocas de apatita que tienen minerales de fósforo altamente solubles en agua. Cuando la roca es altamente soluble en agua, pues simplemente se muele, se empaca y se vende como fertilizante fosfatado. Cuando la roca es poco reactiva, poco soluble en agua, hay que extraer de la roca los fosfatos, lo cual se hace por medio de ácidos, como ácido sulfúrico, como ácido fosfórico. Ya una vez con estos ácidos se puede extraer el fosfato de la roca. Estos fosfatos se empacan y se venden, y en este caso esa roca fosfórica poco soluble en agua no puede ser utilizada directamente. Pero ¿qué pasa con respecto a estos fertilizantes? Es que son un insumo agrícola que es muy costoso, porque en la mayoría de países del mundo es un producto importado. Además, su costo puede representar hasta el 80% de los costos totales de un cultivo, por lo cual vemos que es un insumo realmente limitante para cualquier producción agrícola.
En esta gráfica podemos ver cómo están distribuidas en el mundo las reservas de roca fosfórica altamente soluble, que son las que se usan industrial y comercialmente. Vemos que el país que tiene las mayores reservas de este tipo de roca fosfórica es Marruecos. También hay otras reservas en otros países africanos, hay unas pocas reservas en China y en Estados Unidos, pero en nuestros países de América por lo menos prácticamente no hay reservas de roca fosfórica altamente soluble, pero sí tenemos reservas de rocas fosfóricas que son poco solubles o poco reactivas. Bueno, respecto al comportamiento de los fosfatos en el suelo, vemos que estas moléculas están altamente influenciadas por el pH del suelo. En suelos alcalinos, que podemos ver en este mapa en color azul, los fosfatos se ligan principalmente a calcio y a magnesio para formar minerales insolubles. Y en los suelos ácidos, como los que tenemos en buena parte de Sudamérica, también en algunas regiones de África, el fosfato en el suelo se liga principalmente a hierro y aluminio, formando formas insolubles de fósforo. Esto es un gran problema en cuanto a agricultura de nuestros países suramericanos, por lo menos, porque cuando se adiciona fertilizantes fosfatados a suelos ácidos, sucede que este fosfato adicionado reacciona rápidamente con el aluminio y con el hierro que hay en el suelo y forma compuestos insolubles muy rápidamente. Esto reduce dramáticamente la efectividad de los fertilizantes fosfatados de 5 a 10%, lo que hace que el agricultor pierda tiempo y pierda dinero al adicionar fertilizantes comerciales a suelos ácidos. Es un gran problema y pues es algo que es muy difícil de controlar porque es imposible cambiarle las condiciones a un suelo pues tan fácilmente. Realmente no es algo con lo que más bien hay que aprender a manejar. Entonces tenemos hasta aquí varios problemas. Uno pues es el abuso de fertilizantes fosfatados, que puede causar lixiviación de estos fertilizantes, desplazamiento de esos fosfatos hacia los cuerpos acuáticos y finalmente el problema ambiental de eutrofización. Tenemos como problema la degradación del suelo por el uso indiscriminado de insumos agroquímicos, la necesidad de implementar una agricultura más sostenible, que es un tema que está bastante en boga últimamente porque las reservas de fósforo en este caso también se están agotando, es difícil, es un insumo muy limitante, se necesita mejorar la calidad y productividad del suelo y lidiar con la baja fertilidad natural de los suelos tropicales o con la precipitación del fósforo que se adiciona exógenamente al suelo. ¿Qué alternativas se pueden proponer respecto a este tipo de problemas y que vienen al caso de esta charla? Una es extraer y utilizar rocas fosfóricas de menor solubilidad directamente como fertilizantes. Como les estaba comentando, en los países americanos hay reservas de rocas fosfóricas, lo que pasa es que estas rocas son de menor solubilidad que las rocas fosfóricas que vienen de Marruecos, que son altamente solubles. Estas rocas fosfóricas en condiciones normales no se pueden utilizar directamente como fertilizante, pero si van en combinación con microorganismos solubilizadores de fosfato, esto va a hacer que la roca fosfórica libere los fosfatos que tiene, sea útil en agricultura y sea muchísimo más económico y logre superar la limitación que representa este fertilizante para las producciones agrícolas. Además, como les comentaba, el suelo también tiene sus propias reservas de fosfatos en la materia orgánica y en algunos minerales propios del suelo.
por lo cual es una buena alternativa recurrir a esas reservas naturales que tienen los suelos donde se desarrolla la agricultura para liberar esos fosfatos que ya están naturalmente atrapados allí y hacerlos biodisponibles para las plantas. Los microorganismos del suelo son una gran cantidad de la biomasa que tiene el suelo. Hay una enorme variedad de microorganismos, hay hongos, bacterias que pueden participar en el proceso de solubilización de fosfatos a través de varios procesos distintos. Puede incluir, este tipo de procesos incluye la asimilación de fósforo desde el líquido, la producción de ácidos orgánicos o quelación de cationes unidos al fósforo, la producción de ácidos inorgánicos, la liberación de hidrogeniones solos o acompañados de amonio, la producción de exopolisacáridos, la producción de amonio, de nitrógeno de amonio, la producción de ácido sulfúrico, la producción de proteínas llamadas fosfatasas o fitasas y por la producción de ácido carbónico por la respiración. Por sí solos, la biomasa de los microorganismos constituye una reserva de fósforo en el suelo. Con respecto a la extracción de fosfatos a partir de la materia orgánica, se puede decir que los microorganismos contribuyen produciendo las enzimas llamadas fosfatasas. Estas enzimas son unas proteínas que lo que hacen es entrar en contacto con la materia orgánica, romper los enlaces que están ligando el fosfato a esa materia orgánica, haciendo que los fosfatos se liberen y sean biodisponibles para las plantas. Estos ya se vuelven fosfatos solubles y son biodisponibles. Hay una gran diversidad de microorganismos que producen estas enzimas fosfatasas. Estas enzimas se pueden dividir en dos tipos, en fosfatasas alcalinas y fosfatasas ácidas, según el pH en el que funcionan mejor. Por supuesto, las fosfatasas alcalinas van a funcionar en pHs altos, en pHs alcalinos, y las fosfatasas ácidas van a funcionar mejor en pHs bajos o pHs ácidos. Vemos que este es un estudio que hicieron sobre la diversidad microbiana de microorganismos productores de fosfatasas en un suelo, y encontramos que hay una enorme cantidad de bacterias. En este caso, aquí se puede ver que cada una de estas líneas, que está compuesta de letras, es un organismo distinto que es capaz de producir una fosfatasa alcalina. Y del mismo modo a este lado hay una gran cantidad, aquí los dividen en clases, hay una gran cantidad de clases de bacterias que producen fosfatasas ácidas, y cada una de estas líneas de colores distintos y que está compuesta por letras corresponde a un organismo diferente que produce una fosfatasa ácida. Las fosfatasas ácidas también son producidas por hongos y por plantas, por bacterias, por hongos y por plantas, mientras que las fosfatasas alcalinas solamente son producidas por bacterias. Otra forma en que los microorganismos contribuyen a la solubilización de fosfatos en el suelo es por la producción de ácidos orgánicos o inorgánicos. Aquí vemos unos ejemplos en los cuales hay formación de minerales insolubles de fósforo en el suelo, por ejemplo aquí ligado al calcio, que sucede, como les había dicho anteriormente, en suelos de pHs alcalinos y en suelos de pHs ácidos. Estos minerales los componen más que todo aluminio y hierro. Bueno, ¿cómo estos ácidos orgánicos pueden contribuir a esa solubilización de fosfatos? Una es mediante la quelación de cationes. Cationes como el calcio pueden ser quelados por los ácidos orgánicos. Quelado significa atrapar, ¿sí? Entonces el ácido orgánico atrapa el calcio. Al tenerlo atrapado, ante la presencia de grupos fosfatos solubles en la solución del suelo, este calcio no va a poder ligarse al fosfato, lo que significa que no va a poder formar minerales insolubles
y ese fosfato va a permanecer en su forma soluble y va a estar siempre disponible para las plantas. Otra forma en que contribuyen es bajando el pH del suelo o del área circundante al microorganismo. Esto funciona en suelos con pHs mayores a 6, porque en suelos ácidos realmente una baja de pH no tiene ningún efecto, porque el suelo de por sí ya es ácido, entonces no tiene solubilidad adecuada de fósforo, entonces que le bajen más el pH no va a hacer la diferencia. Entonces, en suelos alcalinos, cuando se baja el pH del suelo, la roca fosfórica o los minerales que tienen fósforo que están presentes en ese suelo liberan naturalmente los fosfatos a la solución del suelo, haciéndolos biodisponibles para las plantas. Otra forma que tienen los microorganismos para contribuir en este proceso es la producción de hidrogeniones. Estos hidrogeniones se intercambian por calcio en las formas insolubles de fósforo. El fosfato cuando está unido a un calcio es insoluble, pero cuando se le retira ese calcio ya entra a ser una forma soluble de fosfato, lo cual es biodisponible y totalmente aprovechable por las plantas. Esta reacción se llama sustitución de hidrógeno por calcio o se llama reducción también. Hay una enorme cantidad de bacterias y de hongos que tienen la capacidad de solubilizar fosfatos en el suelo. Aquí podemos ver algunos de los géneros bacterianos que tienen esta capacidad, incluso géneros como Rizobacter o Rhizobium, que están más asociados al proceso de fijación de nitrógeno, tienen eventualmente la capacidad de solubilizar fósforo también. Y también, vemos varios géneros de hongos. Las bacterias más conocidas por su capacidad de fijar fósforo, de solubilizar fosfatos, es las bacterias del género Bacillus y del género Pseudomonas, y los hongos de los géneros Penicillium y Aspergillus. La capacidad de solubilizar fósforo se puede verificar en un laboratorio de forma cuantitativa y cualitativa. Aquí vemos un ejemplo de cómo en los laboratorios nosotros los microbiólogos desarrollamos evaluaciones para determinar si una cepa efectivamente tiene o no tiene la capacidad de solubilizar fosfatos. Vemos aquí bacterias y en la parte inferior hongos. Y esto se evidencia, en este caso de esta prueba particular, por un halo claro alrededor de la colonia. Esta es un ejemplo de una prueba cualitativa, pero esto también se puede cuantificar para determinar en qué cantidades es capaz de solubilizar el fosfato del microorganismo. Y además en los laboratorios nosotros los microbiólogos podemos hacer estos ensayos adecuándolos a las condiciones del suelo, o sea, a pHs ácidos, a pHs alcalinos, determinando cómo se comporta con materia orgánica, con fósforos minerales. Podemos determinar si su actividad se basa principalmente en producción de ácidos, en producción de fosfatasas, o cómo es que ese microorganismo está participando en esa característica que tiene en el suelo. Ahora, en cuanto a productos, hay una buena y hay una mala noticia. La buena noticia es que productos basados en microorganismos eficientes del suelo, hay montones de productos, hay muchísimos, incluso aquellos productos que están destinados a funciones como la fijación de nitrógeno, pueden eventualmente también solubilizar fosfato porque, como les comentaba, hay géneros bacterianos como Rizobacter o como Rhizobium que tienen esa doble característica. Hay productos pues, que son enfocados a solubilizaciones de fosfato, pero ahí viene la mala noticia. La mala noticia es que estos productos no funcionan igual en cualquier tipo de suelo. Es necesario evaluarlo
depende del suelo que el agricultor tenga a su disposición para hacer su producción agrícola. Porque como les había comentado, la solubilización de fósforo es un proceso que es altamente dependiente de características del suelo, como por ejemplo el pH, como por ejemplo la presencia de materia orgánica, como la presencia de minerales, de otro tipo de elementos como el hierro o el aluminio, incluso de contaminantes como el plomo, que también forman formas insolubles con el fósforo y lo inmovilizan allí en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguno de estos productos tiene un microorganismo que su función es producir ácidos orgánicos o ácidos inorgánicos y que bajando el pH es que solubiliza el fósforo, este va a ser absolutamente inútil en un suelo ácido, porque el suelo ácido ya es ácido, no necesita que le adicionen más ácidos. Igual, si el producto se basa en la producción de fosfatasas, hay que ver si la fosfatasa es ácida, va a funcionar en suelos ácidos. Si la fosfatasa es alcalina, va a funcionar en suelos alcalinos. Y si se usan de forma intercambiada, la propiedad de la fosfatasa con la propiedad del suelo, el producto va a ser absolutamente inútil. Entonces es necesario que el agricultor evalúe qué característica tiene el producto respecto a la solubilización de fosfatos. Esto lo puede consultar con el fabricante del producto, incluso puede consultar con los laboratorios de microbiología agrícola que tenga a su disposición, si puede hacer este tipo de pruebas con los productos que tiene a la mano, donde le van a especificar si es un producto que sirve para suelos ácidos o para suelos alcalinos, o le van a diseñar el ensayo de acuerdo al suelo que tenga a la mano usted. Pues van a mirar si el producto le sirve o no le sirve, si no quiere hacer ensayos en campo. Ahora les quería también hacer una reflexión respecto al uso de inoculantes biotecnológicos basados en microorganismos en producciones agrícolas. Si usted, señor agricultor, desarrolla la actividad de la agricultura como algo profesional, es importante que utilice insumos profesionales. Últimamente es muy común que estén promocionando formas artesanales de desarrollar este tipo de inóculos con suelos sacados de lugares inciertos donde no se desarrolla agricultura, o de suelos a los que les han agregado melaza, agua bendita, estiércol de animales, etcétera, etcétera, y un sinnúmero de cosas que prometen que van a ser la panacea y que le van a arreglar su cultivo y que van a fertilizar a las mil maravillas, y eso no es así. Eso es necesario que prefieran el uso de inoculantes técnicamente formulados, que sean profesionales, que sean hechos en laboratorios serios, donde le puedan siempre ofrecer el mismo inóculo, donde le puedan ofrecer algo reproducible para su cultivo, que siempre reproducible significa que siempre en el tiempo tenga usted los mismos resultados, porque si usted prefiere usar inóculos artesanales, puede ser que un día le dé, puede ser que luego ya no le vuelva a dar, y esto es normal, esto va a ser normal porque los inóculos artesanales son así, se comportan de formas que son inesperadas. Entonces, obviamente que si su actividad agrícola es un hobby, es una pequeña producción de autoconsumo, es una producción que no representa sus ingresos principales, sino que es más como porque le gusta o por distraerse, ahí sí puede ensayar insumos artesanales. Pero si es una producción profesional, realmente no les recomiendo para nada que utilice insumos artesanales. No
no le va a dar buenos resultados. En los insumos biotecnológicos, en insumos biológicos que usted adquiera, siempre dése cuenta que este insumo tenga una ficha técnica. Este es un ejemplo de una ficha técnica de un producto cualquiera. La ficha técnica debe contener las indicaciones generales del producto que usted está adquiriendo, debe tener el nombre científico con género y especie de los microorganismos que están incluidos en ese inóculo, debe tener la composición y la concentración de cada uno de los géneros y especies que incluye el producto en unidades formadoras de colonia, y debe contener las instrucciones de uso que debe aplicar pues para utilizar este bioinsumo. Eso era todo, muchas gracias. Si ustedes tienen cualquier comentario respecto a este video, si quieren que haga un nuevo video con un tema distinto, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, si quieren comentar experiencias que han tenido en campo con el uso de bioinsumos, estaré muy feliz de recibirlos en la sección de comentarios. Que estén muy bien. Adiós. Chao.